No necesitas ser una experta para hacer esta pulsera tan fácil y bonita que te traje en el día de hoy. Prepara tus hilos, mostacillas, balines y ahora sí, manos a la obra. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Y ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo taiwanés, coreano, chino, el que sea más fácil para ti conseguir. Comienzo tomando 2 hebras de hilo, cada una de 45 centímetros, que voy a doblar por toda la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas con el encendedor. Quemo la punta del hilo durante algunos segundos, con mis dedos quemo hacia arriba. Si las puntas quedan algo deformes, recuerda cortar con las tijeras. Tomo una mostacilla dorada número 6 que paso por uno de los extremos y aquí vamos a realizar un nudo sencillo, vamos a ajustarlo súper bien y vamos a cortar esos hilos que quedan sobrando, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Y así se vería el acabado de la pulsera. Vamos a tomar el metro y a dejar una medida de 7 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar súper bien y ya lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Vamos a tomar una hebra de hilo de 120 centímetros, esa la voy a pasar por debajo de los hilos centrales para ubicarla en todo el centro y me debe quedar ubicada de esta manera. Voy a comenzar tomando el hilo del lado derecho que paso por encima de los hilos fijos en el centro o hilos guías también. Paso el hilo del lado izquierdo por encima de esta, me regreso con este mismo hilo pasándola por debajo de la unión de todos los hilos, la saco por encima de esta orejita y comienzo a jalar hasta que se ajuste completamente. Aquí con este voy a formar un primer nudo a la derecha, ahora hago lo mismo a la izquierda. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, formo la Q, el de la derecha lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de esta orejita que se forma, jalo hasta ajustar muy bien, formando un nudo plano completo y esto lo voy a llevar a unir a ese nudo sencillo que habíamos hecho previamente. Nuevamente formo la P con el hilo de la derecha. De esta manera, el hilo de la izquierda lo paso por encima de esta, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita y jalo hasta ajustarlo completamente. Con el hilo de la izquierda voy a formar la Q, tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima de este y de aquí me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita, jalo hasta ajustar muy bien formando un segundo nudo plano completo. Lo repito por tercera vez, exactamente igual de lo que ya te he venido explicando. Primero hacia el lado derecho formando la P, aquí comienzo a jalar para ajustar muy bien. Y ahora aquí voy a continuar formando el nudo hacia el lado izquierdo como la Q. Y aquí, como puedes ver, este mismo patrón de tejido voy a continuar repitiéndolo a lo largo hasta completar la medida que yo necesito para la primera parte de la pulsera. Ya más adelante te voy a decir cuál es la medida. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Abajo te comparto el enlace en la descripción de este video. En total todo lo voy a dejar en esta primera parte de 4.5 centímetros. Para este diseño también voy a utilizar mostacillas número 10 o puedes utilizar también rocallas 11.0 y voy a utilizar balines de 4 milímetros y de esos voy a utilizar en total 5 balines. Muy bien, entonces vamos aquí a tomar las 2 hebras de hilo anudadoras y vamos a quemar, adelgazar las puntas también de estos hilos. Voy a tomar las 3 hebras de hilo que tengo ubicadas hacia el lado derecho, que serían las 2 hebras de hilo de todo el centro, que son los hilos guía, y el hilo anudador también de la derecha. Y a través de estos 3 hilos vamos a pasar un balín de 4 milímetros. Aquí es importante tener en cuenta, primero, que las puntas de los hilos queden bien delgadas y lo segundo, que el balín tenga el orificio amplio para que permita pasar más fácil los 3 hilos. Aquí comienzo simplemente a deslizar hasta que este balín se ubique donde está el último nudo plano que realizamos. Aquí vamos a jalar las hebras de los hilos por separado porque recuerda que son de diferentes tamaños. Las dos del centro, que son los hilos guías, son de igual largo, pero el hilo anudador es más largo. Cuando ya lo tenga de esa manera, voy a tomar la hebra de hilo del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar 3 mostacillas o 3 rocallas, depende de lo que tú estés utilizando para
trabajar en este diseño. Vamos también aquí a deslizarlas hasta que se unan a ese balín que habíamos pasado previamente. Aquí vamos a separar las hebras de hilo guía, que son las dos hebras de hilo de todo el centro, y vamos a fijarlas nuevamente a la mesa de trabajo. Y vamos a realizar 2 nudos planos completos nuevamente. Aquí vamos a hacer el primero, comenzando con el primer movimiento hacia el lado derecho. Ajustamos muy bien, aquí se organizan, como pueden ver, las mostacillas, el balín, y ahora lo hacemos el nudo hacia el lado izquierdo. Así vamos a completar en total 2 nudos planos completos y me debe quedar así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los hilos que están ubicados hacia el lado izquierdo, los 2 hilos guía más el hilo anudador de la izquierda. A través de ellos voy a pasar un balín de 4 milímetros que voy a empezar a deslizar nuevamente hasta unir a ese nudo plano que había realizado. Vamos a pasar por el hilo anudador de la derecha, 3 mostacillas más doradas de las de número 10, y las deslizo por el hilo hasta ubicarlas al lado de ese balín que habíamos pasado previamente. Y aquí fijo los 2 hilos guía a mi mesa de trabajo para realizar otro nudo plano completo. En esta ocasión solamente vamos a realizar un nudo plano. Voy a tomar las hebras de hilo del lado derecho, como puedes ver, igual los 2 hilos centrales y el hilo anudador de la derecha, y paso a través de estos otro balín de los de 4 milímetros. Tomo el hilo anudador de mi lado izquierdo y paso 3 mostacillas más para fijar a mi mesa de trabajo y realizar otro nudo plano completo. Y repito lo mismo con los hilos del lado izquierdo, el balín, las mostacillas, y en esta ocasión voy a realizar 2 nudos planos completos. Y paso un balín en los 3 hilos de la izquierda, las 3 mostacillas en el de la derecha, y finalizo realizando el tejido del nudo plano hasta completar nuevamente 4.5 centímetros en total. Aquí lo que vamos a hacer es acortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo para que quede completamente sellada la pulsera y no se nos vaya a dañar. Y aquí ya vamos a finalizar haciendo un nudo sencillo al lado de ese último nudo plano que yo realicé, y este lo vamos a ajustar muy bien. Aquí ya quedaría simplemente darle el mismo acabado en el otro extremo también de la pulsera, dejando la misma medida, y miren, quedaría así. Ahora, para cerrar, puedes usar la técnica de tu preferencia. Yo en este caso voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace del tutorial explicado y detallado paso a paso de esta técnica. Y si tú prefieres hacer la técnica del nudo plano para el cierre de tu pulsera, pues también te voy a compartir el tutorial explicado y detallado con la técnica del nudo plano, que también es una de las preferidas de muchas de ustedes. Muy bien, aquí ya voy finalizando de realizar, como pueden ver, este nudo de cierre que le hice a esta pulsera. Solo me queda cortar esos hilos que sobran, quemar y pegar para finalizar. Una pulsera súper sencilla, súper bonita. Y aquí ya está terminada y finalizada la linda pulsera que les traje en el día de hoy. Un diseño simple con pocos materiales, y recuerda que en mi canal encuentras muchas más ideas creativas para que vayas y continúes aprendiendo. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.